Hola, buenas noches, técnicos de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema diferente a lo que suelo hacer, debido a unas declaraciones que han habido estas últimas semanas de algunos ámbitos de la enfermería, que sé que no tiene nada que ver con la gran mayoría de opinión de estos profesionales, que adoran a sus técnicos, tanto TKEs como TES. Ante todo, quería aclarar que todas las profesiones de formación profesional, igual que psicólogos, igual que farmacéuticos, etc. No hace falta nombrar todas las profesiones. Y además, el técnico de emergencias sanitarias es la primera formación reglada creada exclusivamente para emergencias. Enfermería y medicina tienen sus másters y sus expertos, etcétera, para emergencias, pero no existe ninguna especialidad de enfermería de emergencias estudiado en la carrera, como tampoco existe la especialidad de médico de urgencias, cosa que deberían de crear, pero ya, tanto en enfermería como en medicina. No tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a ver, todos los técnicos les apoyamos 100% y mejoraría la calidad asistencial, sin dudas. Pero vamos al grano de lo que hay que hablar hoy. En el 2007, en el Real Decreto 1397 del 29 de octubre de dicho año, se creó el técnico en emergencias sanitarias y se especificaron sus enseñanzas mínimas. De ahí para arriba, que es lo que se estudia en el instituto. Por eso los técnicos, como sanitarios, y está escrito en la ley que acabo de nombrar anteriormente, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, tenemos la responsabilidad de seguir formándonos después de acabar nuestra titulación debido a las características de nuestro trabajo que están en constante transformación. El artículo 2 de la ley que establece el título, del Real Decreto que establece el título de técnico en emergencias sanitarias, dice que este título queda identificado por los siguientes elementos: denominación emergencias sanitarias, nivel formación profesional, horas de formación 2000 horas, familia profesional, sanidad, clasificación de formación a nivel europeo, CINE 3. Y tiene X competencias. Pero es que se encuentran muchas. Vamos a enumerarlas. 1. Evacuar al paciente o víctima hasta el centro sanitario útil, utilizando las técnicas de movilización y inmovilización adecuadas al estado del paciente, y técnicas de traslado, como puede ser utilizar el Trendelenburg, adecuadas a la situación de nuestro paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que la función de inmovilizar es del TES, sea tanto en una ambulancia tipo B, soporte vital básico, que está compuesto por 2 TES, como en la C, que pueden ir 1 o 2 TES con enfermero o con médico licenciado en medicina. Hoy en día, grado en medicina. Y la responsabilidad de la inmovilización es del TES, una de sus funciones. Otra, conducir el vehículo, por supuesto. Aplicar técnicas de soporte vital básico, ventilatorio y circulatorio, en condiciones de compromiso vital. ¿Esto qué quiere decir? Bien, como decía una señora, hacer RCP básica, pero no hacemos la que hacen las personas de la calle. Los TES
hacemos una RCP básica instrumentalizada, utilizando cánulas orofaringeas, administración de oxígeno, que aquí sí que no necesitamos pedir autorización a un médico coordinador, porque está regulado en nuestros protocolos e incluido en nuestra titulación, cosa que la gente de la calle no puede. Poner oxígeno en una parada. Y defibrilación externa semiautomática, que ya casi en todas las comunidades autónomas estamos completamente autorizados para su uso sin necesidad de hacer un cursillo. Nos lo otorga nuestra titulación. Igual que a médicos y enfermeros. Colaborar en la clasificación de las víctimas en caso de AMV. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de accidente de múltiples víctimas o catástrofes, el test colabora en realizar el triaje. Y en caso de ser la primera unidad en llegar, realiza un primer triaje y pasa esos datos al primer soporte vital avanzado que llegue, al máximo responsable, bien sea enfermero o médico. Normalmente suelen enviar la primera unidad con un médico. Seguir colaborando en la realización de triaje, bajo la supervisión y coordinación del responsable sanitario. Ayudar al médico y enfermería en la prestación de soporte vital avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que el test, y está incluido en el BUE, que he nombrado de la formación del técnico en emergencias sanitarias, ayuda al médico a intubar. Sí, es nuestra competencia ayudar al médico a intubar. No es exclusivo de enfermería. Colaborar con el enfermero en la canalización de la vía venosa. Podemos ayudaros a coger una vía. No somos el coco, nos vamos a morder. Estamos para ayudaros. Y esto incluye muchas cositas, sin entrar en polémicas de si cada profesional prefiere hacérselo él o no. Hablamos de si es intromisión o no. Yo estoy de acuerdo si un profesional dice yo prefiero preparármelo yo, porque sé lo que hago y cómo lo he hecho. Perfecto. Te lo firmo. Pero no digas que es un delito de intromisión, porque estás diciendo que cometemos un delito, que un test prepara medicación o un test por un gotero, porque está incluido en nuestras competencias. Incluso cambiar la botella del gotero si se acaba por el camino, por indicación del médico que nos pase el paciente o contactando con nuestro médico coordinador. Administración de medicación, como puede ser oxígeno, es un medicamento. Y lo podemos administrar bajo orden médica, igual que el resto de personal sanitario que no sea médico. Podemos dar medicación oral, rectal, sublingual, vía tópica, vía inhalatoria, o sea, mucosas, poner un nebulizador bajo orden de un coordinador médico o de un médico que haya en el lugar, o delegación de enfermería. Y muchos compañeros vuestros nos lo piden. Oye, mira, prepáralo tú mientras que yo hago otra cosa. Aquí lo que prima es la supervivencia de los pacientes. No quién hace qué. Lógicamente, sin pisar el terreno del otro. Prestar apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Lógicamente no somos psicólogos, ni mucho menos. Pero tenemos una asignatura de psicología que nos prepara para dar primeros auxilios psicológicos. Saber cómo tratar a un enfermo, a un herido, a una víctima de una AMV, violencia de género, y tenemos formación complementaria sobre cada uno de estos temas, que podemos acceder igual que vosotros y otros profesionales. Limpiar y desinfectar el habitáculo y el instrumental, incluida la esterilización. Esa es función de un test. Igual que en el ámbito hospitalario es función de un TK. Verificar
el funcionamiento, mantenimiento básico de los equipos electromédicos. El test colabora, o incluso en algunos sitios lo hace directamente ellos, comprobar el funcionamiento de todos los aparatos, tanto de la UDI móvil, colaborando con la enfermería, y en el soporte vital básico vamos solos. ¿Quién lo va a comprobar? Tendré que saber que todo funciona. Prestar soporte vital básico y atención al paciente durante el traslado. ¿Esto qué quiere decir? Que el test toma constantes vitales y está especificado en nuestro título. Y lo repito, todas las constantes vitales. Tanto una tensión arterial, bien sea con un manguito automático o manual, o el manguito del monitor. Lógicamente, tensión arterial invasiva, no. Antes de que alguien me salte, oye, eso no puedes, claro que no. Glucemia digital, colaborar con la enfermería en la monitorización o incluso realizarla bajo delegación de este personal o petición médica. La mayoría de soportes vitales básicos en las provincias llevan DESA, desfibrilador externo semiautomático, con latiguillos de monitorización en muchos sitios. Y los test, contactando con el médico coordinador, monitorizan y bajo petición de cuando van a un domicilio con un médico, monitorizan. Y se nos enseña en nuestro título a monitorizar. No estamos hablando de diagnosticar nada, simplemente colocar los parches o las pegatinas y monitorizar al paciente. Aplicar procesos logísticos y planes de emergencia en caso de accidente de múltiples víctimas y grandes eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que el test es el responsable de la logística sanitaria. Son los que montan los PMA, los centros de mando, etc. Y se coordinan con el resto de servicios para la coordinación y prestación del servicio. Y colaboran con el médico responsable en el punto médico avanzado. Funciones de teleoperación. ¿Qué quiere decir esto? Teleoperación y teleemergencia. La mayoría del personal que hay en los centros de coordinación de emergencia son test. Los locutores de los centros de coordinación son test. Es una de las funciones del técnico en emergencias sanitarias. Entre otras muchas funciones. Por lo tanto, los técnicos somos personal realmente formado. Y mantenimiento preventivo del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que comprobamos los niveles, que todas las partes del vehículo estén adecuadamente, y mecánica básica, saber cambiar una rueda, etc. También entra en nuestras competencias. Y llevar las telecomunicaciones de la unidad. Contactar con el CICU, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente esto es un test, pero entra mucho más. Somos parte de un gran equipo que trabaja la mayoría de lujo. Y tenemos unos grandes compañeros, tanto
de grado en medicina como de grado en enfermería, que trabajan de forma multidisciplinar, que tiene un significado muy sencillo. Diferentes profesiones con diferentes categorías, trabajando con un único objetivo, que es salvar la vida del paciente. Y me parece muy rastrero querer atacar al resto de profesionales cuando lo único que debe de importar es la supervivencia de los pacientes y la salud de las personas, de estos pacientes. Y esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, es algo diferente de lo que suelo hacer. Debido a hacer este vídeo, mañana o el otro haré también un caso clínico. Y para dentro de 1 o 2 semanas hablaré sobre el XABCDE del trauma. Esto es todo por hoy y nos vemos cuando suenen las sirenas. Buenas noches.